Que Dios les bendiga en esta hora, amados amigos y hermanos. Nuevamente estoy con ustedes para estar llevando un tema de la Escritura, un nuevo tema, refiriéndonos al tema de la salvación. El tema que traigo a continuación se llama la esperanza de ser salvos en Cristo. Ese es el tema. La esperanza de ser salvos en Cristo. Estuve tocando el tema de cómo obtener la vida eterna. Y ya estando en Cristo tenemos esperanza. Porque en Cristo tenemos una esperanza bienaventurada de ser hijo de Dios y esperar en la gracia y en la promesa de Dios. Para eso vamos a leer la Biblia en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3, y dice la Biblia: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amén. La esperanza de ser salvos en Jesucristo. La Biblia dice de que la persona antes de venir a Jesucristo, antes de haber aceptado a Cristo, dice la Biblia que vivíamos sin fe y sin esperanza. Es lamentable vivir sin fe y sin esperanza en este mundo, sin esperanza en recibir la salvación y la vida eterna de nuestras almas. Pero cuando venimos en Cristo, somos más que bienaventurados, porque Jesucristo nos ha dado la herencia. La Biblia dice una herencia incorruptible, incontaminada, que está reservada para nosotros en los cielos. El apóstol Pedro, en el versículo 3, nos dice y nos describe: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Bendito nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia, dice la Biblia, nos hizo renacer para una esperanza viva. Renacer quiere decir haber nacido de nuevo, haber entregado el corazón a Dios, haber aceptado a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Por la fe venimos a renacer, porque desde el momento en que nosotros aceptamos a Cristo, Dios nos hace unas nuevas criaturas. Se produce en nuestro ser interior, en el espíritu que Dios ha puesto en la vida de cada uno, el espíritu de Dios y el espíritu del hombre
transmite en nuestra vida un cambio que no lo hacemos por ser buenos, sino por la gracia y la misericordia de Dios. Dios viene y pone su presencia y su Espíritu Santo y entra en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestro corazón, haciéndonos sentir que somos personas que hemos ofendido y hemos fallado a Dios, pero que estamos necesitados de Dios y queremos depender de Él, dependemos totalmente de Él. Bendito el Padre, nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo, porque por su gran misericordia nos hizo renacer. Por la misericordia de Dios, que Dios el Padre envió a su Hijo para que diera su vida por nosotros, nosotros podemos renacer a ser unas nuevas personas, unas nuevas criaturas en Cristo Jesús. Tenemos un ejemplo de un personaje en la Biblia que visitó a Jesucristo, y ese personaje era Nicodemo, y reconoció que Jesucristo era el Maestro, era Dios, era el Rey de Reyes y Señor de Señores, y le preguntó si qué podía hacer para ser salvo. Jesucristo le dijo: es necesario nacer de nuevo. Pero él no entendía la palabra nacer de nuevo. Y le dijo: es necesario nacer de nuevo del agua y del espíritu. Lo que es nacido de la carne, es sangre. Pero lo que es nacido del espíritu es espíritu. Cuando nosotros reconocemos a Dios y le entregamos todo nuestro ser a Dios, nos hace renacer para una esperanza, nos hace renacer de nuevos y nos hace verdaderamente sus hijos. Porque antes no éramos sus hijos, antes éramos criatura de Dios, antes éramos creación de Dios. Pero cuando entregamos nuestro corazón a Dios, nos hace renacer y nos hace sus hijos. Vea lo que dice la Biblia en San Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No es voluntad de hombre, no es voluntad de varón, porque por nuestra propia voluntad no podemos tener un cambio. Pero por la voluntad y la gracia de Dios, Dios nos acoge y nos hace nuevas criaturas y nos cambia totalmente y transforma al hombre. Por difícil que sea, por malo que sea, Dios lo cambia y lo transforma y lo hace una nueva persona, una nueva criatura, un hijo de Dios. Y dice la Biblia en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 3, sigue diciendo que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Para una esperanza. Porque cuando estábamos sin Cristo, estábamos perdidos, sin fe y sin esperanza. Pero cuando venimos a Jesucristo, dice que tenemos esperanza. Una esperanza viva. ¿Y cuál es la esperanza? La esperanza del cristiano, del Hijo de Dios, es
la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo nos prometió y nos dijo: y yo os doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie los arrebatará de mi mano. Jesucristo prometió la vida eterna, la salvación de nuestra alma, y por eso dio su vida por nosotros. Pero Jesucristo, Él derramó su sangre en la cruz del Calvario, fue crucificado y murió y resucitó de entre los muertos. La resurrección de Jesucristo es la esperanza del cristiano, porque así como Jesucristo resucitó y se levantó de entre los muertos, Él promete levantarnos y resucitarnos y darnos una vida incorruptible, una vida eterna, para vivir para siempre con el Señor, dice la Biblia. En Jesucristo tenemos esperanza, una esperanza viva por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. Y después que nosotros somos hijos de Dios y vivimos por la gracia de Dios y por la esperanza bienaventurada en Dios que Dios nos ha prometido, debemos avanzar cada día y luchar cada día en este mundo, venciendo las adversidades, las tentaciones y las pruebas y todo lo que venga, aún lo que el enemigo quiera poner. Pero tenemos una meta por delante y es la esperanza en que si terminamos la carrera, si llegamos hasta el final, obtendremos la recompensa de la salvación de nuestra alma. Jesucristo promete una herencia, y esa herencia está reservada, dice la Biblia, en los cielos para nosotros. Cuando Jesucristo murió y resucitó, Jesucristo nos dejó una herencia, porque para que haya una herencia es necesario que el testador muera. Y una vez que muere, los que están como beneficiarios de la herencia, entonces tienen derecho a la herencia. Y era necesario que Jesucristo muriera y resucitara para que esa herencia quedara para sus hijos y sus hijos la pudiéramos obtener y disfrutar. La Biblia dice en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 4: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Jesucristo, cuando antes de morir, que estaba con los apóstoles, les dijo: yo me voy, pero si les digo que me voy, vendré otra vez a vosotros y los tomaré a mí mismo, y donde yo esté, vosotros también estarán. Me voy a prepararles un lugar para cada uno. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, hay muchas mansiones, y me voy para prepararles una a cada uno. Si no fuera así, les dijo, se los hubiera dicho. Jesucristo nos ha prometido la herencia de la salvación y la vida eterna. Nos ha prometido llevarnos al cielo y llevarnos a vivir a un lugar que Él lo dijo, lo describió y lo reveló por medio de su ángel al apóstol Juan, a un lugar que se llama la Nueva Jerusalén, donde estarán Jesucristo, el Padre Celestial y los ángeles y los santos, los que hayan muerto en Cristo y resucitado.
para vivir eternamente con Dios y no morir jamás. Esa es la herencia que Dios nos ha dejado, la herencia de la salvación. Dice que es una herencia incontaminada, una herencia que no tiene contaminación alguna. Es una herencia inmarcesible, reservada para nosotros en los cielos. Esta es buena noticia para los hijos de Dios. Y para aquellos que quieran obtener esa herencia y esa salvación, solamente hay un camino. El camino es Jesucristo, el camino es entregar su vida al Señor. Porque también el enemigo promete otra herencia que no es la salvación ni la vida eterna, sino que es la condenación de las almas y el infierno. Esa es la herencia que promete el enemigo, Satanás. Jesucristo dijo que Satanás solo vino a este mundo para matar, robar y destruir al hombre, para engañar al hombre. Pero Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesucristo promete darnos la vida eterna y la herencia de nuestra salvación. Cuando aceptamos a Jesucristo, somos verdaderamente hijos de Dios. Y venga lo que venga, si somos hijos de Dios, dice la Biblia que Él nos tiene en la palma de su mano y nos guarda de todo lo que el enemigo nos quiera hacer. En 1 de Pedro capítulo 1 versículo 5 dice la Biblia: y sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dios nos guarda como sus hijos, porque el Padre es un Padre que tiene amor por su familia, que tiene amor por sus hijos, y por eso los guarda, los protege. La Biblia dice que somos como la niña de sus ojos. Él nos protege del peligro, nos protege del mal, porque somos sus hijos. ¿Y qué padre, dice la Biblia, si su hijo le pide algo o le pide un pescado, le dará una serpiente? O si le pide pan, le dará una piedra. Dios nos cuida y nos protege, pero para eso solo hay una forma para que podamos obtener la protección de Dios. Lo dice en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 5, que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe. Dios nos ha dejado la fe para que podamos activarla. Por medio de la fe podemos alcanzar muchas cosas. Podemos tocar a Dios. Podemos tocar el corazón de nuestro Padre. Como cuando el hijo viene al Padre y le dice: ayúdame, necesito tal cosa. Y el Padre, cuando está al alcance de él, se lo da. Así es Dios con nosotros, por la fe, por la obediencia, por el amor de Dios, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Debemos tener esa fe y caminar y perseverar en los caminos del Señor, dice la Biblia, para alcanzar la salvación que está reservada para nosotros.
y que será manifestada en los tiempos postreros. Cuando Jesucristo venga nuevamente a este mundo, a esta tierra, y la Biblia dice que vendrá para llevarse a los suyos. La Biblia dice que Él vendrá por su pueblo, por aquellos que le hayan entregado su vida a Él. Y los va a resucitar a los que hayan muerto en Cristo. Y los que estemos vivos, dice la Biblia, seremos arrebatados. Seremos transformados juntamente con ellos en las nubes. Recibiremos al Señor en el aire y estaremos para siempre con el Señor. Esta es la herencia que Dios nos guarda, que Dios nos protege y nos alcanza para la salvación y la vida eterna que se manifestará en los últimos tiempos. Dice, en los cuales vosotros los alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. El camino del cristiano no es un camino de color de rosa. El camino del cristiano es un camino de perseverancia, de fe, pero también de pruebas. El apóstol San Pablo dijo, bienaventurado el que haya sobrepasado la prueba, porque después de haber pasado la prueba vendrá la corona de vida, la corona de justicia de Dios. Podemos pasar diversas dificultades y pruebas en este mundo, pero es más grande la herencia, es más grande lo que Dios tiene preparado para nosotros, si nosotros, por amor a Dios, pasamos la prueba. Amamos a Dios, obedecemos a Dios y no claudicamos contra Dios y no desobedecemos a Dios. En lo cual vosotros los alegráis, aunque sea un poco de tiempo. En el versículo 7 dice la Biblia, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba en fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Nuestra fe es probada. Es probada para ver si en verdad amamos a Dios. No basta decir, soy hijo de Dios, yo amo a Dios, pero si no obedecemos a Dios, si no seguimos sus pasos, si no vencemos la tentación con la ayuda del Señor y del Espíritu Santo, entonces vamos a obtener la herencia, esa herencia que Dios nos ha preparado. Dice que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque es perecedero se prueba con fuego, y se ha hallado en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado el Señor. Debemos alabar al Señor en todo tiempo, en las buenas y en las malas. Ahí se prueba la fe del creyente, del cristiano. No cuando está en abundancia, no cuando tiene mucho, sino cuando tiene poco y cuando está en pruebas y preocupaciones. A quien amáis sin haberlo visto, en quien creyendo aunque ahora no lo veáis, os alegréis con gozo inefable y glorioso. Aunque no lo hayamos visto físicamente, pero la fe, la salvación es por fe y por la gracia de Dios, sin haberlo visto con nuestros ojos físicos.
a quien sin haberlo visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Aleluya. Obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Hay una esperanza grande en la vida del cristiano, y es la esperanza de ser salvos en Jesús. Es la esperanza de permanecer firmes en el Señor, de permanecer esperando al Señor cada día hasta el final. Así que en esta hora quise tocar este tema para animarlos a aquellos que somos hijos de Dios, y para hacer siempre el llamado a las personas que no tienen a Jesucristo en su corazón, para que no esperen más, para que entreguen su vida al Señor. La Biblia dice que sin Cristo estamos sin esperanza y sin fe. El hombre va a la perdición, el hombre va a la deriva, el hombre va como ciego al abismo. Pero en Cristo Jesús tenemos la esperanza de la salvación y la herencia que Dios dice que ha preparado, la herencia de la salvación en los cielos para sus hijos. Acepta a Jesús. No cierres tu corazón. Entrégale a tu vida a Cristo, porque es lo mejor que puedes hacer. He aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo, dice Jesús. Jesús quiere entrar a tu corazón. Quiere abrazarte, quiere salvar tu vida, salvar tu alma, protegerte y salvar a los tuyos. Hoy es tu tiempo para que lo puedas hacer. Busca una iglesia cristiana de la sana doctrina y congrégate y lucha por la salvación hasta el final. Que Dios